El primer expositor será el señor Thomas Vinge. Thomas Vinge es actualmente director del área de competencia del Estudio Jurídico Clifford Chance y es mundialmente conocido por su participación directa en los juicios que han tenido, han sido landmarks en el ámbito de la tecnología, trabajando primero en el caso de IBM, luego en el caso contra Microsoft, y fue el abogado que exitosamente logró la condena de Microsoft en el Tribunal de Luxemburgo, y actualmente también está trabajando ahora en la frontera ya está más moderna en la temática de los abusos de competencia que se están dando en el ambiente digital, y particularmente él está preocupado por las conductas que Google puede estar realizando hoy día. Entonces, sin mayor, dejo con ustedes a Thomas Vinge. Y gracias por estar con nosotros, por cierto, es un privilegio para este panel. Thank you very much, Luis, for the overly kind introduction. Thank you to the University and to the University for having me here. It's a great pleasure to be at the University and in Chile, as I said at the event yesterday. This is my third time here, and it's a great pleasure always to come. It's a beautiful country, and a country filled with warm and welcoming people. And so, venir, es un país de gente muy amable y generosa, así que feliz de regresar muchas veces más. Voy a concentrarme principalmente en la pregunta sobre la aplicación real de las leyes antimonopolio a la propiedad intelectual. Así es que voy a tomar cosas más allá de la conversación que se tuvo en la mañana. No me voy a concentrar principalmente en la ley de propiedad intelectual y voy a abordar casos europeos en los que aplican este tipo de leyes antimonopolio para su aplicación y uso en propiedad intelectual. Antes de partir con esto, quizás debiera mencionar un par de palabras con respecto a la conversación que tuvimos esta mañana y decirles que primero que todo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que Mario y Catalina mencionaron. Realmente no se contradijeron mucho, que es una buena señal, porque una sugerencia que sí les haría, y que sé que es algo que algunos funcionarios antimonopolio en Estados Unidos y Europa favorecen bastante, es que debiese haber más diálogo entre las autoridades de competencia y también las autoridades de propiedad intelectual, a cargo de la propiedad intelectual, porque me parece, así como también indicaba Mario, quizás lo más importante dentro de todo este debate, y lo he estado escuchando y también lo he vivido asistiendo a empresas en distintos litigios y también en la formulación de propiedad intelectual en Europa. Uno de los puntos más importantes para mí, creo, es que la competencia, las consideraciones de competencia hay algo que se tiene que tomar en consideración dentro de la ley de propiedad intelectual misma, tanto desde el punto de vista de sustancia con respecto a las limitaciones que se pueden poner a los derechos de propiedad intelectual para que considere de manera apropiada todas las consideraciones de competencia, y también desde el punto de vista de procedimientos para que en su contexto de litigación hayan límites en la aplicación de la ley de propiedad intelectual. Y tomando lo último, eso ha sido algo que está empezando a suceder en otros países, particularmente en Estados Unidos. En la Corte Suprema de Estados Unidos hace unos años se emitió una decisión bastante conocida, que es la decisión eBay, en donde se dice que los casos de propiedad intelectual ya no se da por sentado, ya no es automático, que después de un juicio final sobre algún tipo de infracción en un caso de patentes se pueda entregar una extensión. En este caso es mucho más apropiado tomar todas las consideraciones para poder imponer un pago de compensaciones y también para que se pague un royalty, en vez de que el uso de la patente se extienda.
Así que estoy totalmente de acuerdo en que sí es muy importante esto para las autoridades de antimonopolio y de propiedad intelectual que trabajen en conjunto para que la ley de propiedad intelectual que considere sustancia o procedimiento al momento de que se trate de competencia. Pero a veces, sin importar lo bien que se haga ese trabajo, claramente van a haber ciertas instancias en donde el uso y la aplicación de la propiedad intelectual va a generar problemas de competencia, va a causar problemas. Y por lo tanto, el ejercer la ley de propiedad intelectual hasta ciertos aspectos pueda que se tenga que restringir para poder considerar las distintas preocupaciones de competencia legítima. No creo especialmente que la ley de propiedad intelectual debiese solamente abordar esto, sino que se debería requerir también para la ley y agencias antimonopolio para que intervengan en caso de propiedad intelectual, pero en el caso de Europa ha ocurrido, ha sido necesario en ocasiones que esto se lleve a cabo y va a seguir siendo necesario, pero no creo que sea algo que se necesite con frecuencia. ¿Qué es lo que voy a abordar muy brevemente? Bueno, en primer lugar voy a hablar darles una pequeña introducción sobre la ley de dominio en Europa, el artículo 102 de la Unión Europea. En segundo lugar, también voy a hablar de un par de casos con respecto a uso de posiciones dominantes con respecto a propiedad intelectual. Hay otros casos de los que no voy a hablar mucho, pero particularmente me voy a concentrar en casos de tecnología de información como IBM y Microsoft. Y luego, finalmente, voy a abordar un caso que realmente no tiene mucho que ver con propiedad intelectual, pero que es el caso del día en Bruselas, en los tribunales de antimonopolio, y ese es el caso de Google. Y en ese contexto también voy a mencionar un par de cosas con respecto a la importancia de los datos, porque los datos son importantes en la economía de hoy en día, y el tener escalabilidad en los datos también tiene gran importancia para la competencia en el espacio online. Artículo 102. Estos son los elementos básicos de la Ley de Competencia Europea. Uno, el artículo 101, que tiene que ver con los distintos acuerdos, pactos y prácticas. Y el 102 tiene que ver con comportamiento unilateral. Esto quiere decir comportamiento de una sola entidad. Y para ponerlo en pequeñas palabras, el artículo 102 requiere que se demuestren dos cosas para que se genere una infracción. Lo primero tendría que ser que debiera demostrarse que hay dominancia o dominio, y esto genera preguntas con respecto a la definición, preguntas sobre la definición del mercado, porque puede importar si es que acaso tenemos que determinar si algún actor es dominante en un mercado o no. En este caso, los economistas y abogados antimonopolio muchas veces se divierten tratando de ver cuál es el mercado relevante, y una vez que se establece cuál es el mercado relevante, entonces se tiene que aplicar una serie de criterios económicos para poder determinar si este participante en ese mercado es efectivamente dominante, y en este caso con mucha frecuencia terminamos en controversia con estos casos, pero es necesario hacerlo, y muchas veces es hasta entretenido y bajo cualquier circunstancia lo que requiere la ley. Y en segundo lugar, también muy difícil de lidiar con esto, tenemos que determinar si al haber determinado dominancia, tenemos que ver si también hay abuso. Hay muchas formas en las que una empresa dominante puede abusar, pues ya sea con comportamientos en sus precios, etcétera. Por supuesto, yo me voy a concentrar en los abusos posibles dentro del contexto del uso de propiedad intelectual. Ahora, lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir muy brevemente porque ya se ha mencionado hoy día por parte de muchos de los oradores chilenos. Y lo que ellos dijeron también es cierto en Europa, es un principio bastante básico, así que no hay ninguna sorpresa en que esto también se repita acá. Simplemente enfatizar que la propiedad intelectual y la ley de competencia tienen en su raíz objetivos similares. En particular, y con respecto a lo que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, está diseñada para promover, para estimular la innovación y la creatividad. Y en el caso de la ley de competencia, una de las funciones de la competencia también es
estimular y promover la innovación. La innovación es una de las cosas principales, especialmente en las economías de hoy, como hoy, a medida que se desarrolla la economía chilena, creo que también va a ser cada vez más importante generar innovación. Es uno de los puntos claves con los que la competencia se tiene que mover. Se tiene que tener un entorno competitivo para que se genere innovación. Y también diría que la competencia entre las empresas, y también hemos visto esto por muchos años en mi carrera, especialmente en el área de tecnología de información, la competencia cada vez es más frontal y vigorosa entre los principales participantes del mercado que han llevado a la innovación. En este caso, en mi experiencia, sin duda, por ejemplo, cuando he representado empresas de Silicon Valley como Oracle, Sun o Yahoo, ellos han obtenido patentes principalmente por propósitos de defensa, porque si alguien los ataca, ellos tienen con qué responder, pero esa no es la disponibilidad que se tiene de protección de patentes lo que los hace innovar. Es más que nada la competencia lo que los hace innovar. A ellos les tiene que ir mejor que HP, que IBM, etcétera. No se trata principalmente del deseo de tener una protección de esos patentes, pero claramente la competencia y la propiedad intelectual tienen sus objetivos similares. También hay veces que existe tensión entre ellos. El derecho de propiedad intelectual por su naturaleza dan el poder de excluir, y eso no necesariamente quiere decir que el ser propietario de algún tipo de derecho de propiedad intelectual nos entrega un monopolio en un mercado relevante. Podría, pero probablemente la mayoría de las circunstancias no es el caso. Uno tiene que entender también de la parte económica para poder aplicar todos los criterios importantes que se deben aplicar para determinar si existe o no poder de mercado. Y por supuesto también podría ser un sustituto para el derecho de propiedad intelectual que corresponda, y por lo tanto no genera ningún tipo de poder de mercado. Pero el hecho de que ese derecho de propiedad intelectual como esencia, por su naturaleza, el derecho de excluir, naturalmente eso también genera preguntas sobre la competencia, porque por naturaleza pueden excluir a la competencia. La pregunta en realidad es si la exclusión de competencia es apropiada o no. ¿Cómo resolvemos entonces esta tensión? Si uno llega a un punto donde realmente existe tensión, en que se tiene una tensión que se tiene que abordar, que nuevamente menciono no debe ser tan frecuente, pero a medida que se desarrollen más las economías sí va a ser algo más frecuente. Lo principal, o la pregunta principal que nos hemos hecho en Europa y que tiene razón de existir en este contexto es cuando se nieguen los derechos de propiedad intelectual para poder tener una licencia, infrinjan la ley de competencia. Ya sea que otros participantes en un mercado particular necesiten acceso a propiedad intelectual para poder competir en un mercado. Si el propietario de ese derecho de propiedad intelectual se rechaza dar una licencia para esa propiedad intelectual, entonces, ¿cuándo esa situación infringe la ley de competencia? Esa es la pregunta que surge. Esto se ha debatido por décadas. He estado participando en este debate por mucho tiempo, y en la mayoría de los casos que se han generado desde fines de los 80 hasta ahora, han generado mucha controversia esta pregunta. Ahora, el primer caso que voy a mencionar es el caso de IBM. Y como veo esto, alejándonos un poco de la ley de la propiedad intelectual y viendo el entorno de los últimos 10 años en Europa, especialmente con la ley antimonopolio, yo identifico 3 generaciones de grandes casos que se concentran en las tecnologías de información. Está el caso de IBM. IBM dominaba el entorno de la tecnología de información, lo hizo durante décadas. Luego está el caso de Microsoft, en donde finalmente también fue poco a poco dominando, y hasta ahora todavía domina gran importante del sector de tecnologías de información. Y ese fue un caso que duró más o menos 15 años, y creo que ahora estamos trasladándonos a la nueva generación, la tercera generación, sobre la que voy a mencionar algo, que es la generación de Google. Producto de que estos son los 3 participantes en estas distintas generaciones que han dominado el entorno de TI, es que los voy a mencionar. Partamos por IBM.
already in the 1960s, certainly in the 1970s. Los 60 ya, ciertamente en los 70 y en los 80, ya a principios de los 90, IBM era el gran monstruo del mercado, dominaba el entorno de tecnología de información con los computadores mainframe, porque eso fue antes de la llegada del PC, que IBM básicamente hizo que fuese exitoso, y fue antes de la llegada también de las computadoras vendidos por distribución. Ellos eran los dominantes del mercado, y con un 80 o 90% de participación de mercado, dependiendo de la geografía en la que estuviesen presentes. IBM hizo muchas cosas que las autoridades antimonopolio encontraron que eran un problema, y una de las cosas que hicieron, como lo hizo también después Microsoft, fue que se rehusaron a entregar la información de interfaz, la interoperabilidad necesaria para que otros lograran esta interoperabilidad con sus sistemas mainframe de computadores. Y para quienes querían tener sistemas que compitieran, que pudiesen ofrecer la misma interoperabilidad que ofrecía IBM hacia otras partes del sistema, se les imposibilitaba esta situación producto de esto que estaba haciendo IBM. Entonces, en el 80, la comisión llevó a IBM a juicio bajo el artículo 102, diciendo que ellos eran dominantes en el mercado importante y que estaban abusando de este dominio porque no entregaban información de interoperabilidad a su competencia. En este caso sucedió y duró más o menos 4 años y fue resuelto fuera de las Cortes a través de un acuerdo extrajudicial, y finalmente decidieron entregar la información de interoperabilidad. Este fue el primer caso que se dio en este entorno. No hubo una decisión en realidad, sino que fue un acuerdo extrajudicial, entonces no hubo gran participación de la ley de propiedad intelectual, no hubo una decisión de cuánto se tenía que pagarle a la competencia. La verdad es que simplemente fue un acuerdo extrajudicial en donde IBM dijo que sí, ellos iban a entregar la información, sí se pagaron ciertas sumas y hubo disputas por muchos años contra IBM para determinar cuánto se le tenía que pagar a la competencia después de esto, pero estas disputas siempre se resolvían a través de algún avenimiento. Entonces no había ningún tipo de información con respecto a las decisiones que se tomaran con respecto a esto, y yo lo sé porque participé en la última parte de este caso. Y el caso en sí tenía realmente gran importancia porque beneficiaba a los consumidores, cambió el entorno, incorporó competencia en un mercado que antes no existía, y la competencia también confiaron en esto, los consumidores también se beneficiaron de esto, y luego en el 95 IBM dijo, bueno, el mundo ha cambiado, los computadores mainframe ya no constituyen un mercado importante en sí mismos, sino que los computadores personales son lo que están apareciendo ahora, y se retiraron de este mercado. Luego pasamos a la siguiente era, Microsoft. Tenemos aquí a otros que también tuvieron mucho que ver con Microsoft y también van a tener mucho que decir al respecto. Yo estuve muy involucrado en el caso de Microsoft, adverso a Microsoft. Yo estoy al oponente, así que ya comprenderán cuál es mi posición en esta situación. También puedo decir mucho, pero vamos a resumir un poco y luego vamos a estar felices de contestar cualquier pregunta que tengan. Fue similar en muchos aspectos al caso de IBM. Nuevamente, Microsoft tenía y todavía tiene una posición dominante en el mercado de los sistemas operativos para PC. También tuvo una participación de mercado mayor en ese momento porque Apple en esos momentos estaba sí teniendo más éxito, pero todavía ellos seguían siendo los dominantes en el mercado. En ese momento tenían 94% de participación de mercado. Y luego, para cortar la historia brevemente, algunos de ustedes quizás acuerdan los días en que antes de que existieran los PCs de redes. Recuerdo que cuando trabajaba en Hawái y en Nueva York, los PCs cuando recién aparecieron uno tenía que tomar un disco floppy, ir a donde un colega y entregarle al colega el disco porque así es como se compartía información. Obviamente suena bastante ridículo, pero era la realidad de ese momento y en ese momento lo encontrábamos fantástico. Pero, por supuesto, ya en los 90, unos tipos inventaron la computación en redes.
sistemas operativos con servidores, sistemas operativos que corren en un servidor como un computador central y luego interoperaban con un grupo de PCs. En este caso, Novell fue el pionero acá. Sun Microsystems y IBM también, pero Novell, ellos fueron los pioneros en esto, y esto fue más o menos en los 90. Y obviamente esto fue fantástico para los consumidores, pero también fue fantástico para Microsoft, porque cuando los PC podían trabajar en red y ya no tenía uno que caminar entregando discos unos a otros, los PC tuvieron mayor valor y obviamente se vendieron muchos más. Por lo tanto, fue algo bastante beneficioso para Microsoft en ese momento, pero Microsoft se dio cuenta de que esto era una excelente oportunidad para ellos y desarrollaron su propio sistema operativo en base a servidor que en el 94 creo que fue lanzado y después generó una participación de mercado más o menos de 25% y empezó a eliminar la información de interoperabilidad que era necesaria para poder tener a los otros pioneros, para estos otros competidores en el mercado, para que ellos pudiesen también lograr interoperabilidad entre sus propios sistemas operativos de servidores. Entonces Microsoft empezó con su monopolio sobre los PC y obviamente lo que hace un sistema operativo controla toda la operación de la red. Quien es autenticado para participar, quien es autorizado para participar, controla la impresión, guardar archivos, almacenamiento, etc. Entonces, si no puede interoperar entre los PCs, lo que sucede es que inmediatamente no se puede lograr su objetivo completo sin esta capacidad. Ese fue el problema. Entonces la comisión abordó este caso. La comisión concluyó en el 2004 de que Microsoft había abusado del artículo 102, le pidieron pagar multas y también les pidieron que entregaran la información de interoperabilidad a su competencia. Se apeló esto a la Corte General en Luxemburgo y la Corte General estaba en gran debate y esto nuevamente nos lleva de vuelta al punto de Mario y lo primero que yo mencionaba con respecto al alcance que tiene la protección de los derechos de propiedad intelectual. Hubo un debate importantísimo. Mis clientes y yo contratamos al profesor Corney, que es un académico importantísimo de la Universidad de Cambridge en derechos de propiedad intelectual y tuvimos una gran discusión con respecto a si acaso Microsoft efectivamente tenía derechos de propiedad intelectual, si los derechos de autor se extendían a estas especificaciones directas, si tenía algún tipo de patente válida que pudiese llegar hasta la interoperabilidad de su información. Al final, la Corte General Europea en Luxemburgo se deshizo del caso prácticamente y dijo bueno, no lo dijo así, pero prácticamente es como que dijeron no podemos resolver esto, pero vamos a suponer que Microsoft tiene derechos de propiedad intelectual válidos en esta información de interoperabilidad. Hasta el día de hoy no tenemos una decisión, pero la Corte asumió que ese era el caso. Y luego se tuvo que decidir si acaso Microsoft tenía derechos de propiedad intelectual que llegaran hasta la información de interoperabilidad y determinar si era un abuso rehusarse a entregar licencia para esta información. La Corte luego concluyó en base a derecho de casos anteriores, especialmente los casos de IMS y Guild, pero si quieren saber de eso podemos hablar de eso después, pero utilizaron la ley que aplicó a esos casos y concluyó que Microsoft había efectivamente abusado de su uso de la información de interoperabilidad y aplicó la ley anterior, la reveló un poco y lo aplicó a Microsoft. Y luego, en este caso, la información, en este caso es indispensable para competir en un mercado secundario. Entonces la Corte concluyó que el tener una licencia para poder tener derechos de propiedad intelectual, para poder tener especificaciones para los PC era esencial, era indispensable para poder competir en este mercado secundario. Si no se tenía, claramente no se podía competir en ese mercado de sistemas operativos porque su sistema operativo no iba a poder hacer lo que se supone que tenía que hacer. El segundo requerimiento es que el rehusarse a entregar licencias eliminaba todos los riesgos de competencia en un mercado secundario. Yo encuentro que este segundo punto no es lo suficientemente satisfactorio y siempre lo he encontrado que es insatisfactorio porque para mí el primer criterio y el segundo criterio son dos lados de la misma moneda. Porque si
hay derechos de propiedad intelectual que son esenciales y son indispensables, como dice acá, para competir en un mercado secundario. Entonces parece natural que la ausencia de una licencia arriesgaría eliminar la competencia en ese mercado secundario. Pero bueno, la Corte siempre lo ha establecido como dos problemas separados y yo la verdad es que cuestiono si son realmente dos o uno. Luego, el tercer requerimiento, de acuerdo a la Corte, es ver si efectivamente el rehusarse a entregar la licencia previene o evita la aparición de nuevos productos o limita la innovación. En un momento voy a hablar del caso Nokia, que fue el primero en donde la Corte descubrió que el rehusar una licencia constituía un abuso. Eso fue un caso en el que nuevamente representé a la Comisión en contra de los propietarios de derechos de propiedad intelectual, que lo que nuevamente me presenta un poco sesgado, pero así nomás tiene que ser. Pero en esa situación tuvimos 4 canales de televisión británicos que tenían que decidir cuándo los programas de televisión iban a tener que ponerse al aire en televisión. Ellos entonces controlaban la lista de programas, los nombres de los programas y en qué momento iban a ponerse al aire en televisión. Tuvieron en este caso un monopolio de hecho sobre esta información y en este caso la Corte irlandesa y la Iglesia encontraron también los derechos de autor de estas listas de programas. En mi caso creo que esto en primer lugar aplica. En la primera situación yo creo que esa es una aplicación inapropiada de derechos de propiedad intelectual. No era algo original. Estos canales de televisión eran los que determinaban cuándo iban a poner esos programas al aire. Pero eso es un trabajo de transmisión de televisión. No tiene nada que ver con un trabajo de desarrollo que necesite protegerse con derechos de propiedad intelectual. Bueno, ellos lo decidieron. Yo creo que es un ejemplo de lo que uno tiene que considerar cuando se formula la ley. Y la ley de antimonopolio tiene que abordar también esta situación, porque los derechos de propiedad intelectual también tenían un alcance que no era apropiado en esta situación. Pero bueno, los canales de televisión controlaban esa información, las listas de programas, y no querían entregar la licencia a nadie más, por lo tanto nadie más podía generar una guía integral de televisión. Si por ejemplo ustedes son un televidente en Inglaterra, esto fue en el 89 y querían saber qué es lo que iba a haber en televisión, la próxima semana tenían que comprar 4 guías distintas, una de cada uno de los canales, porque no las entregaban. La Corte entonces dijo claramente hay una demanda de consumidores para que exista una sola lista que muestre toda la programación de televisión para la próxima semana, y al rehusarse a licenciar los derechos de propiedad intelectual, entonces con eso se está evitando la aparición de un nuevo producto y se está limitando la innovación. En el caso de Microsoft, entonces, la Corte concluyó que la barrera de interoperabilidad que Microsoft había establecido rehusándose a entregar la licencia para estos sistemas operativos y sus especificaciones limitaba la opción de los consumidores y también limitaba la competencia. El cuarto elemento que sugería la Corte, o el cuarto requerimiento, es que Microsoft no tenía ningún tipo de justificación objetiva. Desde mi perspectiva, Microsoft no hizo un buen trabajo incluyendo lo que presentaron a tribunales. Probablemente podrían haber hecho un mejor trabajo, pero no lo hicieron. Básicamente lo que ellos argumentaban era que la existencia de los derechos de propiedad intelectual justificaba el rehusarse a entregar una licencia. Por supuesto, la Corte dijo, no, esto no nos convence. Pero los tribunales sí enviaron la señal de que rehusarse a divulgar las especificaciones de los sistemas operativos podía justificarse solo si se requería una licencia. Significaba impactar los incentivos del propietario del derecho de propiedad intelectual para innovar. Creo que para el futuro, si yo voy a defenderme en este caso, yo me concentraría en ese punto. Creo que ahí tribunales estaban enviando señal de que podría aceptarse ese tipo de justificación si que se formula de manera apropiada. Sigamos ahora con el caso que está muy popular hoy por hoy. No tiene mucho que ver con propiedad intelectual. Los dos problemas, posición dominante y abuso. Es un tema que
se ha debatido mucho ya por los últimos 2 años, pero en todo caso la Comisión Europea claramente ha llegado a una conclusión de que Google tiene una posición dominante en publicidad de búsqueda y en búsqueda. Entre lo más importante está el hecho que Google tiene participación en el mercado de búsqueda durable de más de un 90% en Europa. Los europeos no les interesa mucho esto, pero a ustedes sí debería interesarles. Google tiene una participación similar, no tengo la cifra chilena, pero los analistas lo estiman en 90,5% de participación en América Latina, por lo tanto Google es claramente mucho más dominante de lo que muchos creen. En este contexto entonces, si hay tiempo lo podemos retomar después, pero la escala en los datos es lo que realmente protege el dominio de este mercado. Si uno domina los datos, en particular en el contexto de los motores de búsqueda, las consultas de usuarios, el motor de búsqueda, eso le permite tener información y datos que permiten a su vez evitar que otros compitan. Básicamente, implementar una barrera de entrada que no se puede superar. La Comisión aparentemente ha concluido que a la luz de esta participación de mercado tan alta y la escala que tiene Google en el mercado pertinente, Google efectivamente tiene una posición dominante. Bueno, con el tema del abuso, el comisionado de competencia en Bruselas en mayo públicamente dijo que la comisión había concluido que Google estaba en infracción de la ley de competencia en 4 maneras distintas, y dijo entonces que él podría llegar a un avenimiento similar a lo que se hizo en el 84 con IBM. Solamente me voy a focalizar en el primero, que es el más importante, que es que Google, la penalización de Google respecto del servicio de la competencia es un algoritmo de clasificación y por lo tanto reduce el tráfico de la competencia y simultáneamente le da preferencia a sus propios servicios. A ver, un par de ejemplos de esto. Por ejemplo, hay competidores que prestan servicios de viaje en línea, Expedia, Travelocity, entre otros. Y ellos reclaman que Google ha manipulado su algoritmo de búsqueda, para que los ponga más abajo en el ranking, en la página, incluso los manda a una segunda página. Eso es cierto en particular, por ejemplo, que conozco de los mapas en línea. Nuestros proveedores de mapas en línea no están al principio de la lista, van en la página 2, en la página 7, en la página 57 y ni siquiera se menciona. Esto claramente tiene un efecto significativo en la capacidad de estos actores a participar en el mercado, y también limita el acceso de los consumidores a estos actores y los focaliza en los servicios de Google, porque Google tiene una posición significativa en mapas en línea, en viajes en línea, entre otros servicios en línea. Entonces, la segunda parte es esa, es que penalizar entonces, restarle importancia, bajarlos en el ranking de la competencia, pero la otra parte es que Google no aplica el algoritmo normal de búsqueda a sus propios servicios, de manera que Google Flights, Google Travel, comparación de compras, Google Maps, etc. Estos no están sujetos al algoritmo normal. Tiene algoritmos separados, según reconoce que se aplica a sus propios servicios, que ignora sencillamente lo que pasa con los demás y pone sus propios servicios de manera muy notoria en la parte superior de la página. Los estudios empíricos indican que la mitad de la página normalmente es lo pertinente. La gente casi nunca lee la segunda parte
y por supuesto nunca llegan a la última, o la segunda, la tercera, o la última página de búsqueda. Entonces Google tiene su propio algoritmo que presenta sus propios servicios de manera destacada en la parte de arriba de la página, y eso es muy importante respecto de lo que hacen los usuarios. Sí, voy a terminar. Esto es lo que quería decir acerca de Google, y creo que es probable que la Comisión siga focalizando seriamente